Bienvenidos todos. ¿Cómo va la semana? ¿Entretenida? Estamos aquí preparándonos para la redención completa y definitiva, y para eso estudiamos Hasidut. Supuse que era el capítulo 24, pero me parece que todavía nos queda una parte del capítulo 23 que no terminamos de estudiar. Vamos a pasarlo un poquito más rápido y entramos en el capítulo 24. Estamos estudiando la importancia que tiene tanto el cumplimiento de las mitzvot como la plegaria, como el estudio de la Torah. Y en este capítulo 23 se llega a la conclusión de que la conexión con Dios que se logra con los preceptos, al cumplir con los preceptos, es mucho más grande que con el resto de las cosas. Pero la conexión emocional y el grado de conexión a nivel privado que uno tiene a través de la plegaria es superior. Y con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios, con respecto a la luz que Dios quiere investir aquí adentro, la toma de conciencia que uno tiene es mayor en la Torah que en los otros dos casos. Entonces, cuando uno hace los preceptos en la acción, se conecta íntimamente, pero puede ser que uno no esté consciente y no lo sienta. En la plegaria uno siente eso, pero puede ser que no entienda bien cuál es el mecanismo, ni tampoco cuál es la voluntad de Dios, simplemente habla con Él. Y por supuesto, en la plegaria, como con nosotros hablamos, el hablar también es una acción, también uno se conecta de la misma manera que en el caso anterior. Pero el estudio de la Torah, a pesar de que no es una, o sea, los tres están interincluidos, todos tienen acción, emoción y intelecto, pero cada uno tiene una mayor proporción de cada uno. El estudio de la Torah, por supuesto, tiene una mayor grado de intelecto, y en el aspecto divino, lo más elevado es la mente, el pensamiento de Dios. Está dicho que todo lo que existe, en realidad, existe dentro del pensamiento de Dios. Entonces, a través del estudio de la Torah, nosotros nos conectamos con ese lugar más elevado de todos, que es el lugar donde está la voluntad divina, en forma consciente. Habíamos hablado de los patriarcas la vez anterior, que son una carroza, porque ellos están completamente anulados a Dios. Ahora dice el Tanya, un poquito antes de este texto que les he puesto aquí, pero el pensamiento y la meditación en las palabras de la Torah, un segundito que se lo copio así lo tienen frente a sus ojos. Como siempre, todo esto que estamos estudiando pueden obtener el texto literal sin explicaciones en la página de es.chabad.org. Entonces, el orden cronológico de lo que estamos estudiando es primero la página 6, después la 5 y después vamos a la 1. Pero no importa, yo los voy a ir guiando. Entonces, dejamos en el tema de la carroza y de que son los patriarcas completamente anulados a Dios, y por eso ellos transportan en este mundo la palabra de Dios sin ninguna modificación. Pero el pensamiento
y la meditación en las palabras de Torah que se logra en el cerebro y el poder del habla ocupado en las palabras de Torah que está en la boca, que son las vestimentas más interiores de la alma divina. Por eso es importante, tanto en la plegaria como en el estudio, decir las cosas, no solamente pensarlas en la cabeza. Uno, por un tema práctico, cuando uno repite las cosas, le queda mejor, se entiende mejor también, pero por otro lado, porque aparte está cumpliendo, está llenando, armando un círculo de acción, sentimiento y pensamiento al hablar. Y con más razón el alma divina, ¿sí? Habíamos dicho que el pensamiento y la palabra son las vestimentas más interiores del alma divina, la acción es la más externa. Y con más razón el alma divina misma que está investida en ellos. Todos se fusionan realmente en perfecta unión con la voluntad divina y no son meramente un vehículo o una carroza para ella, como lo son la boca y el cerebro en que tiene lugar el habla y el pensamiento del estudio de Torah. Porque tiene la Torah la capacidad, ¿por qué tiene la Torah la capacidad de este nivel de unión? Porque la voluntad divina es exactamente ese tema de la halajá del cual uno piensa y habla, en cuanto todas las leyes de la halajá son expresiones particulares de la más interior voluntad divina misma. Cuando uno dice que estudia Torah, no significa que está agarrando el libro de Humash donde está lo que escribió Moshe en el desierto solamente, sino todo lo que incluye lo que es estudiar Torah. La Torah escrita, los profetas, las crónicas, la Torah oral, que incluye la halajá, la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, y por supuesto la parte más elevada que es la Kabbalah y la Hasidut. Cuando uno estudia eso, se llama que está estudiando Torah. Y todo eso es parte de la voluntad divina. Acá el Rebbe trae una halajá. Halajá se refiere a las leyes para el cumplimiento de las mitzvot que están en el Shulchan Aruch. Entonces dice, ¿por qué cuando uno estudia Torah, todo eso, todos los niveles estos están en una completa unión? Porque la voluntad divina es exactamente ese tema de halajá del cual uno piensa y habla, en cuanto todas las leyes de la halajá son expresiones particulares de la más interior voluntad divina misma. Cuando una persona tiene un deseo íntimo que quiere ser cumplido, y los amigos o la familia se ocupan de que ese deseo se cumpla, se unen más. Por supuesto es una mitzvah, ¿sí? Darle de comer, atenderlo en sus necesidades, pero hay algo que está por encima, que una persona tiene por encima de sus necesidades básicas, que es su ideal supremo. Entonces cuando hay alguien que se ocupa de ese ideal supremo que tiene el otro, se está conectando con su parte más elevada, y así también con Dios. Cuando nosotros estamos ocupando de aquello que verdaderamente le interesa a Dios, entonces nos estamos ocupando o conectando con su parte más elevada, la voluntad suprema que es Ratzon Elión, que está en Keter, arriba, por encima del mundo de Atzilut. ¿Por qué? Porque la halajá, las leyes para el cumplimiento de las mitzvot, son el objetivo. Dios quiere que nosotros cumplamos mitzvot. Y cuando nosotros estudiamos la halajá, estamos estudiando cómo Él quiere que conducir el mundo y que nosotros nos comportemos. ¿Por qué? Porque Dios bendito sea, así lo quiso. Que determinada cosa sea permisible o kasher, o que determinado individuo sea exonerado, sea si es culpado, y otro sea declarado inocente, o viceversa. Nuevamente, todas las combinaciones de letras del Pentateuco, los profetas, las Sagradas Escrituras, también son la expresión de voluntad y la sabiduría de Dios que están unidas al bendito Ein Sof en una unión perfecta, ya que Él es el conocedor, el conocimiento y lo conocido.
como dice el Rambam. Esto ya lo habíamos hablado. Esto es lo que se quiere decir con la declaración de la Torá, que la Torá y Dios son absolutamente uno, porque si la Torá tiene en sí la voluntad, es como el testamento de una persona. Una persona quiere que las cosas sean así, y cuando uno se ocupa de estudiar bien qué es lo que quiere esa persona para cumplirlo, entonces está ocupándose de su voluntad suprema. No son meramente órganos del rey como lo son las mitzvot. Cuando uno dice órganos del rey se refiere al cuerpo. El cuerpo es la parte más externa, la parte más natural, la parte más inconsciente. Cuando nosotros decimos órganos nos referimos tanto a los órganos internos como a todos los órganos que utiliza el cuerpo para vivir. Y en realidad la vitalidad que recibe cada uno de los órganos del cuerpo es en forma inconsciente. Y la forma en que se mueve la mano, el cerebro sabe, pero la mano no tiene conciencia de lo que está haciendo. Está simplemente siendo una carroza, un instrumento anulado al cerebro. Ahora bien, puesto que la voluntad divina que está en perfecta unión con Dios mismo, al bendito Ein Sof, la luz infinita, está totalmente revelada en el alma divina y en sus vestimentas interiores, es decir, su pensamiento y su palabra, mientras que la persona se ocupa con las palabras de la Torá, no hay absolutamente nada que oscurezca la voluntad divina en ese momento. Resulta que en ese momento el alma y estas vestimentas de pensamiento y palabra también están verdaderamente unidas a Dios. Es una unión comparable a la que hay entre la palabra y el pensamiento de Dios con su esencia y ser, porque está dicho que el alma es parte de Dios en lo alto. Entonces el alma cuando estudia Torah se identifica con su propia esencia, como se explicará antes, porque nada está separado de Dios, a menos que su semblante se oculte, como fue dicho. Cuando Dios oculta su rostro de forma voluntaria por uno u otro motivo, entonces se produce como un exilio del alma dentro del cuerpo, y eso es lo que sucede con las personas que no estudian la Torá, que no cumplen los preceptos, que están ajenos completamente a la Torá, y entonces su alma no está ajena, pero está desconectada, no puede conectarse con su raíz a través de las acciones que hace la persona. Y entonces está en exilio, está aislada en una cárcel. Lo que es más, su unidad está aún más exaltada y es más poderosa que la unidad de la luz infinita de Dios con los mundos espirituales superiores. La conexión del alma de la persona que estudia Torah con Dios es mayor, a pesar de la aparente distancia, que la unión que hay en los mundos superiores, que están en presencia de Dios y sometidos a la luz de Dios constantemente. Pero no hay esa conexión tan perfecta que hay con el alma, que es parte de Dios en lo alto. Porque la voluntad suprema se manifiesta realmente en el alma y en sus vestimentas dedicadas al estudio de la Torá, ya que la voluntad divina es ella misma, la Torá. Todos los mundos reciben su vitalidad por medio de la Torá, que es la voluntad y la sabiduría de Dios, bendito sea. Entonces, cuando nosotros estudiamos Torá, estamos haciendo que desde el infinito baje acá abajo de todo la luz de la Torá, y esa luz en el trayecto va iluminando todos los mundos. Como está escrito, con tu sabiduría todos los has hecho a todos. Entonces se deduce que la sabiduría de Dios, es decir, la Torá, trasciende a todos los mundos y todas las criaturas, porque es su origen. Efectivamente, la Torá, que es la voluntad de Dios, es descrita como que abarca todos los mundos, queriendo decir que está en un nivel que no puede investirse dentro de los mundos, sino que más bien los anima y los ilumina. Ya habíamos hablado varias veces lo que es la Ora Sobev y Ora Memalé. Ora Sobev es aquella luz permanente y constante,
que rodea y que es la base de todas las criaturas. La luz amemaleo, la luz interior, la luz que llena los mundos, se refiere a esa luz específica, a esa clase de luz diferente que tiene cada criatura dentro de sí. Cada mundo, cada sefirá, cada criatura tiene una luz especial que hay dentro suyo. Por eso, cuando estudiamos el Ain Bet, cierta vez estudiamos lo que es el recipiente y la luz en la sefirot. Y eso es un ejemplo para todas las demás creaciones, porque todo está hecho en base a ese modelo de recipiente y luz. El recipiente es lo que contiene y que permite que eso tenga cierta característica individual, propia. Entonces, hay una discusión entre los cabalistas que dicen, el recipiente tiene determinada forma, por ejemplo, la sefira de Gesed tiene determinadas características que permiten que haya expansión, que haya conexión de luz, que haya amor, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de forma de un recipiente de la sefirá, no estamos hablando de una forma física, sino que estamos hablando de las características, del color, del sabor que le da el recipiente a la luz. Entonces, el recipiente y la luz es como la mano y el guante. Ahora, cuando nosotros ponemos agua en un vaso, el vaso tiene una forma y el agua toma la forma del vaso. Si nosotros tenemos un guante de goma y ponemos la mano adentro, pasa algo un poquito, o mejor dicho, si tenemos una plancha de goma y ponemos un objeto ahí adentro y presionamos, entonces esa plancha de goma toma la forma del objeto que ponemos en su interior. Con respecto a los recipientes y las sefirot, es más bien como un guante y la mano. Por un lado, el recipiente tiene forma. Esa forma tiene, del recipiente, está adaptado para una determinada forma de la luz. Pero, así como un guante de goma, cuando nosotros ponemos la mano, también se agranda y se adapta a la forma de la mano. Entonces, hay una interrelación entre la luz y el recipiente, de tal manera que ambos le dan forma al otro. Cuando el recipiente es muy rígido, pasa como si fuera el vaso con la luz. Entonces, la luz, el alma, dentro de ese recipiente, pierde un poco de independencia y se siente restringido, limitado. Como decíamos antes, como la persona que tiene un alma en su interior pero no estudia Torah. Cuando el recipiente es muy frágil, muy inmaduro, entonces la luz que tiene que ir adentro, está bien, domina, pero en determinado momento explota, quiebra el recipiente. Entonces, las sefirot rectificadas son aquellas que el recipiente y la luz que hay en su interior se interrelacionan en forma correcta, madura, sana. Entonces, es como una persona que es sana por fuera, tiene un cuerpo sano y hace todo lo que corresponde para vivir en forma sana, naturalmente, pero deja que su alma se exprese. ¿Ok? O sea, está en contacto con la sabiduría de Dios, estudia Torah, hace tefilá, hace buenas acciones.
Entonces, con esto podemos entender lo que es la luz que rodea y la luz que penetra. La luz que rodea es aquello que no está dentro de los recipientes, que es completamente infinita, pero aparte es una luz constante, no es algo que va cambiando de acuerdo al lugar o el tiempo en el que esté. Y no se adapta a cada mundo, digamos, a cada nivel de la creación, sino que es algo permanente y fijo como la luz infinita antes de la creación de los mundos. Y por eso la Torah es comparada con este tipo de luz. La verdadera esencia de la Torah es Ora Asober. Entonces por eso cuando uno se sumerge en la Torah rodea su mente. ¿Y qué quiere decir que rodea? Que por un lado está en forma inconsciente, pero por otro lado tiene la capacidad de tener un contenido infinito. Cuando esa Torah ingresa dentro de la mente, que es lo que sucedió en el monte Sinaí, por ejemplo, que Dios bajó, esa luz que rodea bajó, dejó de ser inconsciente y se reveló, se transformó en consciente. Entonces, era tan poderosa que las almas se iban. Entonces le dijeron a Moshe que vaya y escuche. O sea, los recipientes eran inmaduros. Moshe tenía el recipiente maduro y suficientemente amplio como para recibir la luz que quería recibir, que Dios le quería dar. Entonces él pudo transformar todo eso en palabras que el pueblo pueda entender. O sea, transformó la luz que rodea, que es pluripotencial y es omnipresente y omnipotente, transformó esa luz en algo que se transforma en algo temporal, que es con palabras del ser humano, con cosas que la persona puede entender con su mente de forma consciente, y así cumplir los preceptos. Entonces ahora entendemos un poco, por lo menos yo, no sé ustedes, lo que decíamos recién. Cuando uno cumple los preceptos en forma física, se está conectando con Dios, pero no en forma consciente, porque solamente es a nivel de recipiente. Pero si la persona hizo tefilá, entonces logró que sus emociones se conecten con Dios, entonces le da más contenido a los preceptos, le da emoción, le da cierto contenido emocional y de atributos del corazón. No solamente que se emociona, sino que siente amor, siente temor, se incluye todos los sentimientos y puede expresarlo con la boca. Pero si estudia Torah, encima, entiende lo que está haciendo, entiende por qué hace determinada cosa y por qué Dios pidió eso. Entonces es una unión de la luz Amemalé y la luz Asober, la luz que llena los mundos, que está adaptada al recipiente, y la luz infinita. Es un poco ser Moshe, que puede tomar esa luz que es inconsciente y transformarla en consciente, aquello que fue dicho en el cielo, y baja del monte y se lo transmite al pueblo de Israel. Un poco también lo que pasa con los profetas. Me detuve en esto porque es importante no repetir y no pensar en la luz que rodea los mundos y la luz que llena los mundos como conceptos con palabras vacías,
son cosas que tienen que ver con la persona ahora, en este momento, en esta vida nuestra. Y si somos conscientes de una y de otra cosa, podemos crecer, madurar. Otro concepto importante es lo de la meditación. La meditación es lo que estamos haciendo ahora. Meditar quiere decir pensar. Meditar quiere decir utilizar los poderes que hay en la mente para comprender algo. Itbonenut quiere decir meditar. Itbonenut viene de la palabra Binah, y Binah quiere decir entender. Entonces, meditación es un proceso para poder transformar aquello que está en forma inconsciente, que viene de Jochma, y hacerlo consciente. Entenderlo, ponerle límites, ponerle colores, ponerle medidas, parámetros, como para que yo pueda entender de qué se trata. Y entonces una vez que entiendo de qué se trata, puedo saber qué siento por eso. Entonces, la pregunta que me hace Claudia es muy pertinente, pero me parece que el concepto que está preguntando va mucho más allá de la intención que ella tenía. Por eso, Ima, Binah, se llama la madre de las emociones, porque es la que genera que yo pueda sentir algo por determinada cosa. Si yo tengo emociones sin haber meditado en ellas, o sea, yo a lo mejor tengo un prejuicio por una persona, o tengo un amor por determinado color o por determinada música, pero sin saber por qué. Entonces son, digamos, como emociones no refinadas, emociones animales. Pero si yo quiero verdaderamente conectarme con Dios, necesito elevarme por sobre eso. Un león, un toro, una hormiga, son creaciones hermosas, son preciosas, pero ellos no tienen la capacidad de conectarse con Dios a través de su propio entendimiento, de su propia voluntad. Ellos no quieren cosas, no quieren hacer algo, sino que viven nada más. Entonces, entender nos eleva del reino animal al reino del ser humano y nos conecta con lo divino, así que también nos eleva a ese lugar. Y eso es a través del estudio de la Torah. Cuando uno medita en los temas de la Torah, como dije recién, en cualquiera de las vertientes, desde lo más revelado hasta lo más oculto, se está conectando con la voluntad de Dios. Y cuando uno trata de entenderlo, es lo que decimos siempre, que los sabios del Sanedrín y los sabios como Rabbi Shimon Bar Yochai y todos los que había allí en el que dice el Talmud, era gente que se ocupaba más que nada de estar allí bajando la sabiduría de Dios. Entonces por eso su función es tan importante, porque traen a este mundo, hacen revelado cosas que sin un proceso de meditación y sobre todo de meditación de semejantes personas, ¿no? Que eran puras en todos los sentidos de la palabra, en todos los niveles y en todas sus vestimentas. Entonces, no es que ayuda, sino que es imprescindible y es la única forma de poder rectificar las emociones. Por supuesto, esas emociones no es simplemente para sentir. Que yo sienta, por ejemplo, yo tengo una computadora que tiene un montón de información en su interior y puede procesar, y está procesando un montón de información en su interior. Y yo no tengo un auricular o no tengo una pantalla donde ver esa información que está procesando, no sirve para nada. Entonces, todo el proceso interior de emociones es un trabajo previo y necesario, pero para llevarlas a la acción. Por eso, las emociones, que son las 6 cualidades del corazón, que se llaman Zeir Anpin, que son las sefirot del mundo de Atzilut,
se reúnen en Yesod, en fundamento, para conectarse con Malhut. Eso es unión de Zeir Anpin de Malhut. Cuando no sé si ustedes habrán leído, sí, muchos de ustedes se están estudiando con nosotros hace mucho, pero puede ser que haya gente que no haya leído palabras de Kabbalah. Entonces, unión de Zun es una expresión muy común que se escucha en Kabbalah. Se escribe Zain, Vav, apóstrofo, Nun, que quiere decir Zahar y Nekeiva, quiere decir femenino y masculino, pero sobre todo quiere decir Zeir Anpin y Malhut. Zeir Anpin es el aspecto masculino de las emociones, desde Geset hasta Yesod, desde bondad hasta fundamento, y Malhut es el reinado. Entonces son las emociones y la acción. Este es un proceso creativo a través del cual se generó lo que se llama el Seder Ishtalshelut Haolamot, el orden de desencadenamiento de los mundos, donde está Keter, que es el inconsciente, luego está Chochmah Binah y Da'at, que es la conciencia, es el pensamiento. No vamos a entrar a cada uno de los partsufim ahora, pero como dijimos recién, ese proceso genera emociones, despierta las emociones en el interior, encamina las emociones que hay dentro del corazón, desde Gesed a Yesod, y eso hace que Yesod, que es el fundamento, que es en el cuerpo es el órgano sexual masculino, se conecte con la novia, con la mujer, el atributo femenino que es Malhut. Y entonces el Malhut del mundo superior se transforma en el Keter del mundo inferior, generando un nuevo mundo. Y así se genera el mundo de Atzilut al mundo de Briah, y el mundo de Briah al mundo de Yetzirah, el mundo de Yetzirah al mundo de hacia donde vivimos nosotros. Y así son los procesos también nuestros. Cuando nosotros nos conectamos con la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios nos incita, nos despierta dentro de nuestros determinados pensamientos y deseos, y eso se transforma en sentimientos cuando nosotros meditamos correctamente, en sentimientos correctos, y entonces ahí podemos llegar a la acción. Y esto que estamos haciendo ahora, las palabras que yo digo, la lectura, se llama meditar. Por eso siempre es bueno tener un tema de Torah sobre el cual meditar y sobre el cual desarrollar nuestro pensamiento, y no simplemente tomar un tema al azar y dejar que la mente divague. Eso estaría al nivel de las emociones que funcionan solas sin el control de la mente, o de una persona que hace cosas sin saber ni entender lo que está haciendo.
Eso se llama, eso es cuando una persona deja que pasen cosas en su mente sin tener ningún control. Entonces el control, en el sentido de orden, es algo imprescindible. Justamente en el Ayom Yom de hoy leemos algo respecto a esto. Y dice el Rebbe Rashab, que el Hasidut sigue el principio de Niut Tzofan Betchilatan Betchilatan Betzofan. Hay una de las enseñanzas del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que dice que el final está incluido o insertado, Niut, está imbricado en el principio y el principio en el final. Eso se puede ver a todo nivel. Pero, ¿qué quiere decir? Que es como una cuerda que el final de la cuerda se une con el principio y es algo circular. Es como la unión de lo que uno tenía en el inconsciente, que era su deseo, que al final se revela en la práctica. Y eso que se reveló en forma material, a su vez, vuelve a alimentar nuevos deseos. El final está insertado en el principio y el principio en el final. En la Torá, como vemos, ya hablamos muchas veces que la Torá empieza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero si le agregamos el final de la Torá dice a los ojos, dice todas las cosas que Moshe hizo, todas las maravillas que Moshe hizo a los ojos del pueblo de Israel. Leinei Kol Israel. Entonces, si leemos esto, podemos obtener una nueva inspiración. Y leemos, a los ojos del pueblo de Israel, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en eso se basan, o esto inspiró a los sabios para comprender lo que significa que la Torá fue creada 2000 años antes, creada en el sentido de que surgió la voluntad en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Pero las almas del pueblo de Israel fueron creadas 2000 años antes de la Torá, o que la Torá. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la Torá habla del pueblo de Israel. Y todos los preceptos que hay en la Torá son para que el pueblo de Israel haga su tarea. Entonces, la idea del pueblo de Israel fue antes del escrito de la Torá. Así como un autor tiene dentro suyo ya la idea y los personajes, que luego van creando otros para conformar la historia. Pero siempre hay una idea germinal que es la idea original, el personaje, el tema original, que nosotros sabemos que el tema original es que Dios quiso tener una morada en los mundos inferiores, alguien que lo ame, alguien que lo reconozca como rey, alguien a quien hacerle el bien, y en definitiva, alguien que le construya una morada.
poder vivir allí donde es toda oscuridad y aparentemente es lo contrario del infinito de Dios. Entonces, así también, como es el proceso creativo de un autor, así Dios creó. Podría haberlo hecho de otra manera, pero el proceso creativo de un autor es así porque así es como Dios creó. Y todas las cosas que tenemos unión de pensamiento a 10.000 kilómetros de distancia, Jenny. Acabo de aumentar el tiempo. Bueno, entonces nos dirigimos un poco a un lado de lo que estábamos estudiando para poder entender un poco más en profundidad el texto del Tanya. Entonces, la primera palabra, la primera letra de la Torah es Bet, y la última de la Torah es Lamed, Israel, y la primera es Bereshit. Entonces, el principio, esta unidad, está unificado con el comienzo, con el final, y forman la palabra Lev. Lev, que quiere decir corazón, pero sobre todo que es el principio del Sefer Yetzirah, que dice Belamet ben Netivot Chochma, Lima, etcétera, etcétera, Dios creó, hizo el mundo. Entonces, ahí en la unión del final y del principio está el secreto de todo. En lo más elevado y lo más bajo, cuando se unen, forman Lev, que es 32, que son los 10 sefirot y 22 letras, que es con las cuales Dios creó. Y no solamente eso, sino que además son los 6 días, las 6 veces que figura el nombre Elohim el primer día de la creación y más los 26 que están en el resto de los 6 días de la creación. Los otros 5, porque Dios creó con el nombre de Elohim, de gematria Ateva, la naturaleza. Entonces, Dios puso en forma oculta para que aquel que medita pueda reconocerlo, y al meditar en estas cosas uno siente emoción y siente ganas de hacer cosas, se vuelve a reproducir lo que estamos diciendo. Entonces, el tema es que a través de toda esta unión, aquello que está inconsciente, que es la luz que rodea, que es lo que llama la voluntad de Dios investida en la Torah, se transforma en algo que nosotros podemos entender y que podemos comprender y recibir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Rebbe dice que el Hasidut es algo circular? Porque justamente produce la unión de todos los aspectos, incluso aquellos que son paradójicamente más opuestos, como es la infinitud de Dios y la materialidad de este mundo. El Hasidut ayuda a unir los opuestos, las paradojas. Y eso es a través de la meditación en la Torah. Hasidut no significa estudiar solamente las partes ocultas, sino que significa estudiar todo. Porque cuando nosotros estamos estudiando acerca de los patriarcas, no me sirve de nada saber que se llamaba Abraham. Tengo que saber qué es lo que hizo, qué es lo que dice la Torá, qué es lo que dicen los Midrashim, qué es lo que dice la Kabbalah, la Halajá, el Talmud. En todos lados, cada una de las cosas que está escrita en la Torá está explicada en todos los niveles del Pardes. Y el Hasidut es llevar esos niveles del Pardes hacia su máxima expresión, conectándola por encima del rango de la Kabbalah
que la Kabbalah se ocupa de lo que sucede una vez que Dios creó. Por eso el origen de la Kabbalah está en la contracción, y por eso la Kabbalah dice que los recipientes tienen una raíz superior a la luz. Pero cuando nosotros nos elevamos por encima de la creación, la luz está antes de los recipientes, la luz está antes de la contracción. Pero eso es el nivel que es anterior, pero en relación a la creación. Si nosotros vamos arriba a la esencia infinita de Dios, que es a donde el Hasidut nos invita a llegar, llegamos a ese lugar donde no hay antes y después, donde no hay infinito y limitado, sino que es todo uno, que es paradójicamente todo uno, eso es lo que se llama la esencia de Dios. Y allí está la raíz del alma divina de la persona. Entonces por eso, si nosotros vemos el alma divina, estudiamos cómo es el alma de la persona, podemos comprender el infinito de Dios. El alma divina está investida dentro del cuerpo y su raíz está en la esencia infinita de Dios. Pero eso no es algo osmótico, ni es nada heredado, ni tampoco se puede llegar simplemente poniendo dinero o ningún tipo de acción que no sea el esfuerzo propio. Por supuesto, el esfuerzo propio implica todo eso, pero sobre todo unirlo con la meditación, con pensar y estudiar cada uno de los temas de la Torah. Efectivamente, la Torah, que es la voluntad de Dios, es escrita como que abarca todos los mundos, queriendo decir que está a un nivel que no puede investirse dentro de los mundos, sino que más bien los anima y los ilumina como si fuera a la distancia, desde arriba. Es como que yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque tengo un ideal. Y ese ideal yo no estoy pensando todo el tiempo, pero está en mi inconsciente todo el tiempo y me moviliza. De modo que los trasciende y los abarca, y es ese nivel el que trasciende los mundos, y que está investido de un modo totalmente revelado en el Ami y en sus vestimentas, cuando la persona se dedica al estudio de la Torah, a pesar de que no lo ve. En efecto, este es precisamente el motivo por el cual puede soportar semejante unión con Dios, precisamente porque no la puede sentir a diferencia de los mundos superiores. Dentro de la mente también hay emociones intelectuales. Hay un amor que yo lo pienso. Está el amor que yo siento, el temor que yo siento. El temor, cuando uno lo siente verdaderamente en el corazón, puede hacerlo explotar. En cambio, cuando el temor yo lo tengo en mi mente todavía y no bajó, eso no me afecta, es simplemente una meditación, es simplemente un juego intelectual. Entonces, ese juego intelectual puede llegar a niveles superiores del amor, sin ser afectada la persona. Recién ese intelecto puede afectar a la persona cuando se conecta con las emociones del corazón, cuando se conecta con mi ego, porque el ego es pura emoción animal. Por eso, los verdaderos sabios, y esa es una de las expresiones de Hasidut, dicen, no hay que emocionarse o no hay que sorprenderse de las cosas de este mundo. Sí de las cosas espirituales, o sea, sí de aquello que Dios quiere transmitirnos a nosotros, que está oculto dentro de las cosas de este mundo. Pero como siempre, hay formas de llegar a eso, y la forma de llegar a eso es primero emocionarse con las cosas de este mundo. Primero, emocionarse con la creación de Dios, ver la grandeza de la creación. Y entonces uno puede entender la grandeza de Dios. Los grandes sabios no necesitan ver la grandeza de la creación para
ver, para entender a Dios. Son como aquellos practicantes de los deportes extremos que necesitan una descarga de adrenalina tremenda para sentir miedo, sentir alguna emoción, entonces por eso se tiran en paracaídas y hacen cosas que la persona normal no puede hacer. Bueno, el capítulo que vamos a comenzar a estudiar comienza así: todo en la santidad tiene su contrapartida en la impureza. Entonces el ejemplo que acabamos de decir ahora es la contrapartida de lo que es el tzadik, pero lo utilizamos como para tener una idea. ¿Por qué el tzadik no le afecta tanto las cosas que le afectan a las personas normales? Porque está por encima de todo eso. Sabe que hay cosas que son eternas, que son infalibles, que no tienen fin ni principio, y se identifica con una persona simple y sufre por él, pero más que sufrir por su sentimiento, por su sufrimiento físico, sufre por la falta que tiene esa persona de poder llegar a estar a ese nivel. Sufre de que sufra. Muy bien. Entonces, cuando uno estudia la Torah, está poniendo en práctica las vestimentas y los poderes del alma más interiores. Esto explica por qué el estudio de la Torah es una virtud más elevada que la de los demás preceptos. Mandamientos, nosotros llamamos a los 10 mandamientos, pero acá se refiere a los preceptos, que son los 613. Inclusive el de la plegaria, que provoca unidad entre los mundos superiores. Cuando uno hace tefilá, produce unión en los mundos. Nosotros habíamos estudiado que cada mundo representa una de las vestimentas del alma. Por ejemplo, el mundo de Asia representa la acción, el mundo de Yetzirah, de formación, representa las emociones, y el mundo de Briah representa al pensamiento. Atzilut está por encima, Keter. Pero la unificación de los mundos es como cuando uno unifica y es íntegro, y lo que piensa es lo que siente y es lo que hace. Entonces la plegaria tiene ese poder de hacer que uno se humille, sea humilde y se diga la verdad. Si de verdad está, como está frente a Dios, está hablando con Dios, entonces no puede engañarlo. Al único que engaña es a sí mismo. Entonces cuando uno hace tefilá, ora a Dios, en ese momento está uniendo sus vestimentas. Y eso significa, en el plano espiritual, como dice Larisa, que está uniendo los mundos. Cuando estudiamos Torah, estamos uniendo en forma cuántica, en forma directa, la esencia con la parte con este mundo material. Y en forma indirecta, está uniendo los mundos. Pero la tefilá hace una unión directa entre los mundos. Aunque la ley requiere de la persona cuya dedicación absoluta no es el estudio de la Torah que interrumpa su estudio para rezar, esto se debe únicamente a que de todos modos haría una pausa y lo interrumpiría. Si la persona no interrumpiría por ningún motivo el estudio de la Torah, entonces no puede interrumpirlo ni siquiera para rezar. De esto el hombre sabio podrá producir para sí un sentimiento de gran temor a Dios mientras se dedica al estudio de la Torah, cuando considere de qué manera su alma y sus vestimentas que están en su cerebro y en su boca se fusionan realmente en unión perfecta con la voluntad suprema y la luz infinita del Ein Sof que se manifiesta en ellos, que es de un nivel tan excelso que todos los mundos superiores e inferiores son verdaderamente como la nada en comparación con ella. Entonces, cuando uno estudia Torah, los mundos no existen, uno está directamente conectado con Dios. Son realmente tan nada
que solo pueden soportar un leve resplandor de ella, de la voluntad suprema, que se inviste en ellos sin que se anule totalmente su identidad. Cuando uno está frente a una personalidad muy grande, inmediatamente se anula. Así también los mundos, cuando son permeados por la luz infinita de Dios, dejan de existir, porque el mundo viene de la palabra Elem. En hebreo, mundo, Olam, viene de la palabra Elem. Entonces, Olam, que es mundo, refiriéndose a los mundos superiores o a los distintos niveles espirituales. Olam viene de Elem. Se puede escribir sin Hey. Que quiere decir ocultamiento. Entonces, la creación es verdaderamente un ocultamiento de Dios. Y a medida que vamos bajando en la evolución de los mundos, cada vez hay más ocultamiento. Entonces, ese ocultamiento permite que cada uno se sienta a sí mismo como que existe. Pero cuando la luz infinita que rodea los mundos se revela, entonces ahí ya no existe ningún engaño, ningún ocultamiento, y uno se da cuenta que en realidad la verdadera existencia es Dios, y uno no existe. Y así eso pasa cuando uno está frente a un sabio de la Torá, cuando uno está frente al maestro, al Rebbe, al Talmid Jajam, al Tzadik. Siente frente a ellos distintos grados de anulación. ¿Por qué? Porque siente que es algo superior, algo más cercano a Dios. Entonces por eso es muy bueno tener en las casas fotos de los tzadikim, porque ellos nos ayudan a conectarnos con Dios. Porque sabemos que Dios está por encima de todos ellos y es el que los creó. Pero si ellos son tan grandes y nosotros sentimos tanto respeto y tanto temor por ellos, entonces cuánto más por el Creador. Ese es el motivo de tener la imagen de los tzadikim en nuestra casa. No para adorarlos, que Dios no lo permita, ni para hacerlos en divinidad, ni nada de eso. Simplemente que son, como Moshe Rabbeinu, un medio para que nosotros podamos conocer la grandeza de Dios. Entonces, necesitamos cierto ocultamiento, porque si no, el temor y la anulación serían totales y dejaríamos de existir, como le pasó a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando entraron al Kodesh HaKodashim, o como le pasó al pueblo de Israel cuando recibió la revelación directa de Dios en el monte Sinaí al principio, y por eso le pidió a Moshe que suba y lo haga él. Yo siento como que recién empecé la clase, ¿ustedes también? O deben estar cansados, ¿no? Entonces, reciben toda la inspiración, toda la vitalidad reciben de esa luz que rodea. Su principal fuerza vital que reciben de ella, sin embargo, no está investida dentro de ellos, sino que los anima desde el exterior, por así decirlo, de un modo transparente y abarcante. Son inspirados por un ideal, pero cada uno es consciente de ese ideal en una mayor o menor medida. Entonces, cuando más consciente uno es del ideal, de la voluntad de Dios, más fuerza tiene para hacer, para dedicarse. Cuando uno menos consciente es, esa vitalidad, esa inspiración es más débil y entonces uno puede llegar a dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver con el objetivo.
Este es el significado del versículo: y Dios nos ordenó cumplir todos estos estatutos a fin de temer a Dios. Leirat et Abaya. Y fue respecto de este gran temor que nuestros sabios han dicho: si no hay sabiduría, no hay temor. En relación con este nivel de temor, la Torá es llamada una entrada para la casa. ¿Qué quiere decir no hay sabiduría, no hay temor? Es lo que decíamos recién. Si no hay una primera revelación en el pensamiento, que nosotros podamos meditar y comprender ese tema, entonces no podemos sentir ninguna emoción por ellos, por ese tema. Entonces por eso cuanto más meditamos en Dios y la Torá de forma correcta, entonces más temor reverencial hay dentro nuestro. En relación, primero surge un temor inferior, que cuando nosotros nos damos cuenta que hay castigo y recompensa por lo que nosotros hacemos, sentimos temor por recibir el castigo o por no recibir la recompensa, pero después nos damos cuenta que eso es nada más que un caramelo para el chico, que lo que nosotros estamos buscando y lo que Dios pide de nosotros está muy por encima de eso, no hacer las cosas por el castigo y la recompensa, pero sin ese nivel inferior inicial tampoco vamos a llegar al otro superior. Entonces por eso la Torá es llamada la entrada para la casa, como se explica en otra parte. La Torá nos sirve de entrada para llegar a esa construcción que nosotros estamos haciendo dentro nuestro y en el mundo. Sin embargo, no toda mente puede soportar un temor tal. No obstante, incluso aquel cuya mente no puede soportar un temor semejante, ni siquiera una pequeña fracción del mismo, porque la raíz y la fuente de su alma se deriva de un nivel inferior, como explicamos antes, las gradaciones inferiores de las 10 sefirot del mundo de Asia, cada persona tiene una influencia de alguna de las sefirot de los mundos de acuerdo a la tarea que tiene que cumplir aquí. El ingeniero necesita tener un conocimiento a nivel de universidad. El técnico constructor le alcanza con estudiar el secundario. El carpintero que está en una obra en construcción le alcanza con haber estudiado la primaria. Y los que ponen un ladrillo sobre otro no necesitan nada, son del nivel más inferior. Así también, cada alma vino a hacer una tarea a este mundo y Dios le dio las características que necesita. Pero, por el otro lado, nos incentiva a elevarnos. Entonces, al elevarnos, vamos obteniendo energía a niveles superiores, nos elevamos en nuestra raíz y entonces podemos tener tareas superiores. Eso no necesariamente tiene que ser en la misma vida, sino que después de la reencarnación. Ya hablamos muchas veces que estamos en la última reencarnación, en que tenemos que dedicarnos a recibir al Mashiach, y que todo lo que hicimos hasta ahora nos sirvió para llegar a hacer el trabajo que necesitamos hacer hoy. Este temor no debe desanimarnos en estudiar la Torah y el cumplimiento práctico de las mitzvot, como se explicará más adelante. Bueno, entonces no nos damos por satisfechos con la explicación que dimos en este final del capítulo 23, pero nos sirvió para comprender. Vamos a leer entonces la primera parte del capítulo 24 para cumplir con el título de la clase. ¿Ok? Adquirimos ciertos conceptos que no se le puede exigir a la persona que recién ingresa que comprenda todo lo que dijimos hasta ahora, pero tratamos de hacerlo lo más explícito como para que lo pueda hacer.
también somos conscientes de que hay cantidad de información. Las clases nuestras son mucho más densas que las clases de Moral Hannah Miriam, pero aquellos que quieren profundizar vuelven a la clase o entran en la página, toman el material de estudio. Tenemos casi listo el libro de la anatomía del alma y queremos invitarlos a cada uno de ustedes en sus países, que yo pienso que en 2 o 3 semanas ya va a estar listo, impreso en Sudamérica, así que aquellos que quieren adquirir 10 libros o 5 libros o 20 o 40 o 50 para enviar, para tener en su país y venderlos en español, por supuesto. Aquellos que quieren tenerlo en su país para venderlo, de acuerdo a la cantidad que compre, le vamos a hacer un precio especial. Entonces ustedes van a ser nuestros distribuidores en sus países y aquellos que quieran comprarlo lo vamos a dirigir a ustedes. El precio va a ser, como acostumbramos, $26, y de acuerdo a la cantidad que compre cada uno le vamos a hacer un descuento. Entonces con ese dinero vamos a poder tener dinero para imprimirlo, el libro, y entonces ustedes van a ser partícipes en forma bien profunda de la expansión del conocimiento de la Torá, y eso nos va a servir. El dinero que se gane de la impresión de estos libros nos va a servir para imprimir otros libros. Vamos a hacerte una reinversión, porque tenemos varios libros ya casi listos para imprimir. Entonces eso nos va a servir para pagar la corrección, para pagar la edición, la distribución y la impresión. Así que todo lo que ustedes puedan ir adquiriendo, ya les digo, en las próximas semanas va a estar listo el libro. Solo necesitamos el dinero para imprimirlo, para terminar de publicarlo. Entonces nos escriben a admin@galeinai.org, como siempre, y nos dicen que quieren participar de esto. De todas maneras vamos a hacer público la proposición que estamos haciendo ahora. Vamos a mandar mañana la página semanal, y ahí vamos a poner los precios y un poco el tema del libro que se trata, y que justamente les va a servir para entender todo esto. Seguramente la mayoría de ustedes se acuerda que dimos un curso sobre el libro de la anatomía del alma. Lo vamos a llamar de otra manera porque como en castellano, en inglés el libro de Anatomy of the Soul hace mucho que está impreso. En castellano salió otro libro de Breslev que también se llama igual, pero que no tiene nada que ver con el libro que vamos a publicar nosotros. Posiblemente lo llamemos de otra manera, pero en definitiva es el libro que en inglés se llama The Anatomy of the Soul. Es el libro del Rav Ginsburg. ¿Quedó claro? Entonces va a salir $26. Aquellos que compren de acuerdo con la cantidad, le vamos a hacer un descuento para que ustedes lo vendan y también puedan tener sustento de esto. Estamos armando una página de compras, una tienda, para vender muchos productos, cursos, libros, pósters, artículos de Kedushá, música. Así que todos aquellos que quieren ser distribuidores nuestros en cada país nos envían su inquietud y vamos a ponernos en contacto para tratar de concretarlo. Aquellos que son de México, acuérdense que tenemos el seminario el domingo. Como ustedes son parte de nuestra familia, queremos decirles que queremos que todos participen de la clase de Hannah Miriam,
aquellos que no pueden pagar los $50, vamos a tratar de ayudarlos con algún descuento, alguna beca, pero la semana que viene, según nuestro amigo Imore Jacob David, también va a empezar el curso de Pirkei Avot. Ese curso también vale $50 y está dentro del paquete que hicimos de 3 cursos por $120. En la clase del misterio de los nombres entraron muchas personas y ya se inscribieron muchas personas. Entonces, cuanto más gente entra, más podemos ayudar a aquellos que no pueden ingresar por el dinero. Así que todos los que pueden colaborar va a ser para bendición de todos. El donativo todos los que quieran ser donativos me preguntan a mí cuál es la dirección, porque si ustedes mandan a cualquier dirección, eso queda flotando en el Or Asober Kololamim y nunca va a llegar a Nemale Kololamim. La cuenta para hacer donaciones, y lo mejor es que me escriban y yo se las mando escrita por correo, porque si la copian de acá pueden equivocarse y entonces pueden mandarle el dinero a otra persona. Fíjense que diga dimensiones, ok, dimensiones gretag.com.ar. Ese es el lugar donde mandan mañana puede ser que vayamos a Yerushalayim, así que también vamos a estar en contacto, pero de todas maneras quiero decirle que aquellos que manden el aporte hoy, entre hoy y mañana, van a recibir un precio especial, un descuento extra por los libros. Entonces, cada libro vale $26. Entonces, ustedes o mandan un adelanto o mandan un email para decir cuántos quieren y nosotros decimos cuál es el precio exacto y lo depositan. Si quieren muchos libros, incluso pueden pagarlo en 2 o 3 cuotas. Es que lo escribiste mal, es dimensiones, no dimensiones. Dimensiones. Por eso te digo, escribime un email y yo te voy a contestar con la dirección exacta. Creo que acá hay gente que ya hizo donaciones a esa cuenta. Y no hubo ningún problema. Pero nuevamente, escríbeme y ahora mismo yo... no intentes de nuevo, por favor. Mandame un email a Jaime770 Gmail y yo te voy a dar exactamente la dirección para que la copies y no haya ningún problema, porque no quiero que mandes el dinero a otra empresa. ¿Ok? Bueno, y lo que les quería decir es que, ya que estamos en familia, les voy a decir solo a ustedes que Bli Neder vamos a comenzar un curso para chicos. Mi hija Lea, ella es morá, especialista en chicos, y hace keitanot, hace cursos para chicos. Así que estamos preparando con ella un próximo curso para que vengan y se junten en la casa de cada uno de ustedes, los hijos, los nietos, los sobrinos, los primos, todos los chicos del barrio, y hagamos actividades
Por supuesto no van a ser clases como esta, sino que van a ser clases con música, canciones, disfraces y muchas mitzvot para todos los chicos. Así que prepárense porque cuando esté el anuncio vamos a comenzar la inscripción. Seguramente vamos a hacer una clase abierta como hicimos este domingo. Los que no vieron la clase abierta de este domingo del libro de los misterios de los nombres, los invito a verla, está en la agenda y a partir del domingo que viene ya va a ser una clase solamente para aquellos que se inscribieron. Admin galeinai.org o jaime770gmail.com. Grabada o en vivo, los invito a verla, están todos invitados. Ahora bien, puesto que la voluntad divina que está en perfecta unión con Dios mismo, el bendito Ein Sof, está totalmente revelada en el alma divina y sus vestimentas interiores, es decir, su pensamiento y su palabra. No, perdón. Capítulo 24. Todo en la santidad tiene su contrapartida en la impureza. Las 365 prohibiciones de la Torá, o sea, los mandamientos, los preceptos negativos, y todas las prohibiciones rabínicas cuya transgresión provoca desunión de Dios. Esas son la contrapartida de la santidad. Hasta ahora estuvimos hablando de cómo conectarnos con Dios. Ahora vamos a hablar de cómo no desconectarnos. Como son contrarias a la voluntad y sabiduría de Dios y totalmente opuestas a ellos, implican una separación total y completa de su unidad y unicidad. Son lo mismo que la Sitra Ahara y la Klipá. La semana que viene vamos a profundizar en estos temas. El otro lado de la santidad se llama Sitra Ahara, el lugar del otro lado. Klipá son las cáscaras impuras, llamadas idolatría y otros dioses. Avodat Zará de Elohim Ajerim. Porque el aspecto interno de la voluntad divina está oculto a ellos, como se ha explicado antes. Entonces ese es el principio de la idolatría. ¿Por qué está prohibida? Porque es una forma de desconectarse de Dios. Está ocultando que todo lo que hay en este mundo, que todo lo que existe, todo lo que Dios creó, en definitiva es Él. Y tiene dentro suyo la luz divina. Y eso está representado por una estatua. Una estatua es una piedra que no tiene energía, no tiene vitalidad, no tiene vida, y por eso está prohibido idolatrar a las estatuas, porque es lo contrario de Dios. Estamos representando algo que es infinito y que es la fuente de la vida con algo que es una creación, con algo que es nada más que un trozo inerte, que no tiene poder para nada. Lo mismo las estrellas, lo mismo el sol, la luna, la tierra, el agua. Lo mismo los seres humanos. Los seres humanos en relación a Dios son como nada, sobre todo el cuerpo. En cambio, si nosotros tenemos temor del alma que tenemos dentro nuestro y que hay dentro de las personas, entonces estamos teniendo temor de Dios y eso nos aleja de la idolatría. Nos despedimos. Si no nos vemos hasta la semana que viene, les digo Shabbat Shalom. Este sábado de la noche, cuando termina Shabbat, se hace Kiddush Levaná, se santifica la luna. Bendecimos a Dios por la luna, para que la luna vuelva a ser una luminaria grande como el sol. No la estamos idolatrando. Nosotros cuando hacemos tefilá por la luna, no nos dirigimos a la luna, sino nos dirigimos a Yerushalayim. Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Benditos sean.